Gracias por acompañarnos. Estaremos platicando el día de hoy de un tema que subyace justamente entre las fronteras de dos campos de conocimiento. Por una parte, la lógica y por otra, la mecánica cuántica. Nos estamos refiriendo a esta relación que se establece entre la lógica cuántica y el famoso teorema de Köchen-Specker. Para eso es necesario recordar algunos resultados en el campo de las matemáticas. Primero, es que vamos a considerar justamente un espacio métrico considerando un conjunto X y además una función que vamos a llamar la función métrica que cumple las siguientes propiedades. La primera de ellas es que la función métrica es definida positiva, es no degenerada, es simétrica y además satisface la desigualdad triangular. Por otro lado, vamos a considerar un espacio complejo, lineal normado, que en realidad es un espacio vectorial lineal con una función que llamamos norma y que además cumple las siguientes condiciones. Es definida positiva, la norma es no degenerativa, la norma es multiplicativa y además también satisface la desigualdad triangular. Y vamos a considerar que si tenemos un espacio vectorial lineal, también podemos definir una función que llamamos la función de producto interior de ese espacio o en ese espacio vectorial. Y que cumple con las siguientes propiedades, que se define positivo, que es no degenerativo, que es multiplicativo, que es simétrico y que además es distributivo. Bueno, en Clifton en el 2009 probó dos resultados muy importantes. La primera es que un espacio lineal normado L es un espacio métrico, ¿sí? Con una determinada métrica, en este caso definida por la distancia entre dos puntos B y W en L, por justamente la norma de la diferencia de B menos W. Y que un espacio con producto interior B es un espacio linealmente normado cuando justamente podemos definir a cada elemento de B, es decir, a cada elemento del espacio justamente, la norma como la raíz cuadrada del producto interior de B consigo mismo. Y claro, hay dos conceptos adicionalmente que son muy importantes. Uno es que un espacio de Hilbert, un espacio SH, es un espacio con producto interior completo y además un espacio de Banach, SB, será un espacio lineal normado completo. Bueno, estas propiedades matemáticas justamente del espacio tienen una relación muy especial con algunos principios justamente de la lógica cuántica. Para esto vamos a considerar las proposiciones correspondientes a eventos cuánticos como elementos de un conjunto formado por todos los subespacios cerrados del espacio de Hilbert que ya habíamos mencionado que vamos a llamar SH. Particularmente en 1936, Birchoff y von Neumann van a definir lo siguiente. Una proposición A implica la proposición B si para todo estado phi con probabilidad de A es igual a 1, ocurre que la probabilidad de B es igual a 1. Esto es, B es cierta en todos los espacios en los que A se acierta. Y esto en cierta medida equivale a decir que HA es un subespacio cerrado de HB. Y claro, naturalmente, A y B son equivalentes, cuando A implica B y cuando B implica A. Por otro lado, la proposición idénticamente falsa va a corresponder en este caso al operador nulo 0, que transforma cualquier vector de H en el vector nulo 0. La proposición idénticamente verdadera corresponde al operador lineal I, que deja invariante a cualquier vector de H. Además, si A es una proposición, la negación de A se define justamente exigiendo que para todo estado phi, la probabilidad de ocurrencia de la negación de A sea igual a 1 si solamente la probabilidad de ocurrencia de A es igual a 0.
Esto en cierta medida equivale a decir que el espacio de Hilbert de la negación de A es el espacio de Hilbert ortogonal al espacio HA. Además, para todo estado phi, la probabilidad de ocurrencia de la negación de A más la probabilidad de ocurrencia de A suman 1. Aquí es importante observar que A puede ser falsa en un estado phi sin que ello implique que su negación sea verdadera. Y esto proviene esencialmente de dos posibles aspectos. La primera es la existencia de superposiciones lineales de vectores propios del proyector PDA. Y la segunda es la propuesta justamente que hace Virchow y von Neumann de considerar una lógica bivaluada. Además, la proposición A conjunción con B se define justamente exigiendo que para un estado phi se cumpla que la probabilidad de ocurrencia de A conjunción con B sea igual a 1, si solamente si la probabilidad de ocurrencia de A es 1 y la probabilidad de ocurrencia de B también es 1. Esto implica entonces que H A conjunción B pues sea justamente el conjunto intersección de HA con HB. Por otro lado, la proposición A disyunción B se va a definir como la proyección sobre el menor espacio lineal cerrado que contiene tanto HA como HB. Es decir, que en este caso podemos observar que HA conjunción con B va a ser igual a la suma directa de HA más HB. Es importante mencionar que a primera vista pareciera una definición razonable que A disyunción con B sería el proyector sobre el espacio HA en unión con HB. Sin embargo, este no es un subespacio lineal de H. Otra definición posible sería que el proyector del espacio fuera HA en suma directa con HB. Sin embargo, H es infinito. Y entonces, HA suma directa con HB no es un subconjunto cerrado. En mecánica cuántica, no siempre dos observaciones cuánticas son compatibles. No se pueden medir simultáneamente sin perturbarse. Que traducimos en el formalismo matemático que sus correspondientes operadores autoadjuntos no conmutan. Esto se refleja en su estructura algebraica del conjunto de las proposiciones asociadas a las definiciones de conjunción y disyunción, ya que su estructura algebraica no es distributiva. Ahora, esta estructura de la cual hemos comenzado un poco a hablar, podemos observar que tiene ciertas características. Para esto va a ser necesario introducir nuevas definiciones. Vamos a considerar a un conjunto A, ¿sí?, que está definido justamente por S, por otro conjunto S, y además por una relación de orden. Pues es un conjunto parcialmente ordenado cuando S es distinto del vacío y la relación de orden es reflexiva, antisimétrica y transitiva para algunos elementos de S. Para un conjunto parcialmente ordenado A, se puede tener la máxima cota inferior que vamos a llamar ínfimo de A y la mínima cota superior que llamamos supremo de A. Un espacio parcialmente lineal es acotado cuando se tienen elementos máximos y mínimos. En particular, podemos considerar el espacio A justamente teniendo el supremo de A como A disyunción B y el ínfimo de este espacio A como A conjunción B. A es un conjunto acotado con máximo y con mínimo. De hecho, podríamos decir que en este caso S es menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. Adicionalmente a esta definición hay que considerar que un espacio parcialmente lineal A es complementario cuando se tienen máximos y mínimos. Y además se cumple que para todo S en S existe un S
un S ortogonal en S tal que A disyunción con A ortogonal sea igual a 1 y A conjunción con A ortogonal sea igual a 0. Y también es importante mencionar que un espacio parcialmente lineal A se llama autocompletado si para todo S en S se cumple, que S ortogonal es igual a S, y si A está contenido en B, entonces B ortogonal está contenido en A ortogonal en B. De hecho, se presenta una relación de ortogonalidad donde A es ortogonal a B si solamente A es un subconjunto de B ortogonal. Hay una identidad muy importante que también aparece, que es la identidad ortomodular, definida de tal manera que A es un subconjunto de B, implica que B se puede escribir como A conjunción en B disyunción de A complemento. Ahora, un espacio parcialmente lineal es ortocompleto si es ortocompletado y cada pareja de subconjuntos de S es mutuamente ortogonales. En este caso, si cada pareja de subconjuntos de S mutuamente ortogonales tiene un supremo. Bueno, un resultado muy conocido en la teoría de retículos y espacios parcialmente lineales es la idea de que un espacio parcialmente lineal A es ortomodular si es ortocompleto y además cumple la identidad ortomodular que ya hemos mencionado. Un espacio parcialmente lineal A es un retículo si cada pareja de elementos de S tiene un supremo y un ínfimo. Bueno, todo retículo satisface las propiedades conmutativas, asociativas y de absorción de una álgebra booleana. Es importante aquí remarcar, no necesariamente las propiedades distributivas. Si adicionalmente el retículo satisface las propiedades distributivas, entonces diremos que ese retículo es un retículo distributivo. Bueno, entonces, un retículo distributivo ortocomplementario es un retículo booleano o una álgebra booleana. Bueno, algunos de los resultados finales que tenemos. El primero es que SH, el espacio de Hilbert, es un retículo ortocompletado, pero no distributivo. Y finalmente llegamos al teorema principal. Este teorema escrito por Kochen y Specker. Si AI es un subconjunto de espacios lineales unidimensionales mutuamente ortogonales de un espacio de Hilbert con una dimensión mayor o igual que 3, pues no existe una función f entre SH, el espacio de Hilbert, y el álgebra booleana Z2, de tal manera que la unión finita de f de AI sea igual a f de la unión de los espacios AI, que es igual a f de h y que finalmente es igual a 1. Además, f de AI en intersección con f de AJ es igual a f de AI intersección con AJ, que es igual a f conjunto vacío, finalmente igual a 0. Muy bien, esperamos que hayan podido disfrutar sobre esta primera introducción a conocer esas interacciones que hay entre la lógica y la mecánica cuántica.